Corriendo el riesgo de ser acusado de repetición, permíteme decir una vez más que no debemos pasar por alto los vicios, escándalos y crímenes que han marcado la historia temprana de América. Pero los periodos oscuros de esta historia no son toda la historia. La memoria de los errores específicos de nuestro pasado no debe cancelar las victorias logradas y el bien que se ha logrado. Hemos avanzado mucho en superar nuestro pasado y esperamos alcanzar mucho más en el futuro. Prácticamente todos los países han comenzado con agresión, guerras o esclavitud. Los secularistas radicales están juzgando a Estados Unidos por un estándar imposible, condenando lo bueno juntamente con lo malo. Las manchas en el pasado no deben minimizarse, pero tampoco debemos ignorar la Constitución estadounidense con su Carta de Derechos, las convicciones religiosas de nuestros padres fundadores y los principios judeocristianos sobre los que se construyeron nuestras libertades. Las fallas de América no dan a los secularistas radicales el derecho de excluir a Dios de la plaza pública y evitar que aquellos que deseen ejercer su fe en la plaza pública lo hagan. No pierdas de vista el objetivo de los radicales: deslegitimizar a los padres fundadores y el patrimonio judeocristiano de América, y por lo que respecta, deslegitimizar toda la historia occidental y condenar a quienes nos trajeron la civilización que hoy disfrutamos. Denunciando la civilización occidental. A medida que los secularistas promueven su versión de la historia, las grandes obras de la civilización occidental están siendo denunciadas con mayor frecuencia. Por ejemplo, un requisito de larga data para los estudiantes de literatura inglesa en la Universidad de Yale era tomar un curso que cubriera a Chaucer, Spencer, Milton y Wordsworth. En 2016, una petición de estudiantes pidió poner fin a ese requisito. La queja era que leer a estos autores era una cultura que es especialmente hostil para los estudiantes de color. Esto expresa el desprecio moderno por las contribuciones de la cultura occidental a las artes, la literatura y la historia. Todos los historiadores seleccionan lo que creen que es más importante sobre el pasado y lo que debe ser ignorado. Pero es injusto abordar la historia con una agenda para probar algo cuando los hechos dicen lo contrario. El racismo y varios otros pecados están bastante distribuidos entre todos los pueblos del mundo. Debemos distinguir las contribuciones positivas de las negativas y las victorias de las derrotas, independientemente del grupo o raza que estemos hablando. Recordemos que la Alemania que nos dio a Hitler también es la Alemania que nos dio la imprenta de tipos móviles. Esta misma Alemania nos dio la Reforma, que fue la semilla de la libertad de conciencia. Cuando Martín Lutero dijo: "Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios, no puedo ni quiero retractarme", rompió con más de 1000 años de opresión religiosa. Hasta entonces era impensable que un hombre pudiera decir que su conciencia superaba al Papa o a la tradición. Lutero despertó la conciencia del sacerdocio del creyente y los derechos de la conciencia individual, lo que eventualmente resultó en la libertad religiosa. La Alemania del Holocausto también es la Alemania de Schiller, de Goethe, los padres de la Ilustración alemana. La Inglaterra, que es ampliamente criticada por su imperialismo, es el país que nos dio la Carta Magna, que presentó la novedosa idea de que incluso el rey debería estar sujeto a la ley. Es la Inglaterra que nos dio a John Wycliffe, quien insistió en que la Biblia fuera traducida al inglés y estuviera disponible para todos los que quisieran leerla.
Es la Inglaterra que nos dio los escritos de John Locke, reconocido como el padre de la Ilustración inglesa y cuyas ideas se reflejan también en la Constitución estadounidense. Es la Inglaterra que nos dio a William Wilberforce, cuyos esfuerzos para poner fin a la esclavitud en Inglaterra fueron más que exitosos. La América cuya historia está manchada por los males de la esclavitud, la América cuyos padres fundadores mantenían esclavos, esa misma América es la que nos dio la Constitución, la Declaración de los Derechos e inventos como el teléfono, el marcapaso, las bombillas eléctricas, la primera computadora digital electrónica, Internet y mucho más. Es la América que envió a 12 hombres a caminar a la Luna y promovió la exploración espacial y el progreso científico. Es la América que ha hecho posible una civilización que ha afectado positivamente a muchos otros en todo el mundo a través de avances en educación, tecnología, medicina e incluso también en filantropía. La mezcla del bien y el mal que se encuentra en las naciones también se aplica a los individuos. Muchas personas que han hecho grandes contribuciones al cristianismo y a la civilización han tenido puntos ciegos que nos sirven de advertencia. Por ejemplo, consideremos a Martín Lutero, quien comenzó la reforma y dio a Alemania la Biblia en su propio dialecto legible. Este hombre, este mismo Lutero, escribió ataques odiosos contra el pueblo judío. Thomas Jefferson, quien escribió las maravillosas palabras, todos los hombres son creados iguales ante Dios, era dueño de esclavos. Nuestros libros de texto deberían estar equilibrados con las contribuciones de la historia negra y sus héroes, que estuvieron involucrados en la lucha por los derechos civiles, la música, el ejército, la ciencia y más. Luego están también las mujeres como Bessie Coleman, una matemática que fue excluida del entrenamiento de vuelo en Estados Unidos debido a su raza y su género. Viajó a París, donde se le permitió estudiar aviación y convertirse en la primera mujer en recibir una licencia internacional de aviación. Y cuando regresó a Estados Unidos, participó en espectáculos aéreos, realizando acrobacias como giros y loping. Como brillante matemático, contribuyó en gran medida al campo de la aviación y sus contribuciones y las de los demás afroamericanos en otras disciplinas como el emprendimiento, la predicación, los deportes son, por supuesto, legendarias. Mi súplica es que trabajemos juntos por una unión más perfecta, pero esto no se puede hacer mientras nos neguemos a poner nuestro pasado en perspectiva y asumamos la responsabilidad personal y colectiva de avanzar hacia un futuro mejor. La mayoría de nosotros que vivimos en Estados Unidos somos originarios de diferentes países. Tenemos diferentes colores de piel, diferentes expectativas y diferentes dones y habilidades para ofrecer. Debemos escucharnos mutuamente mientras hablamos sobre las injusticias de nuestra historia compartida, reconociendo por tanto el arrepentimiento como el perdón que son necesarios. Pero luego debemos seguir adelante o nunca podremos progresar en las relaciones raciales. A los ojos de los secularistas radicales, Estados Unidos tiene disparidades raciales, económicas y políticas sistémicas que solo el marxismo cultural puede resolver. Para construir Estados Unidos sobre una mejor base, la religión debe ser reemplazada por valores humanistas. Después de todo, dicen, la religión, especialmente el cristianismo, se utiliza como un instrumento de opresión y control social, y se dice que el privilegio blanco es la fuente de nuestros males sistémicos. Reescribiendo la Constitución. El principal obstáculo para la agenda secularista es la Constitución de los Estados Unidos, el documento fundacional que garantiza nuestras libertades básicas, la separación de poderes y el debido proceso. Cada vez que hay una vacante en los tribunales, especialmente en la Corte Suprema, se dibujan las líneas de batalla. ¿Por qué tanto hiperpartidismo? El debate gira en torno a si el nuevo nombramiento seguirá la Constitución o tendrá la libertad de votar por leyes que estén en línea con las cambiantes normas culturales.
Los secularistas están enojados porque hay algunos jueces constitucionales recientemente nombrados en la Corte Suprema de Justicia que no se adhieren al punto de vista ni a la cosmovisión secularista. Los secularistas radicales tienen una propuesta para establecer el control permanente sobre el poder en el gobierno. En enero del 2020, la prestigiosa Harvard Law Review, revista independiente de la Universidad de Harvard, publicó el artículo Abarrotar la Unión de Estados Unidos, una propuesta para admitir nuevos estados con el propósito de enmendar la Constitución para garantizar una representación equitativa. Y leemos allí: una forma más fácil de enmendar la Constitución sería que el Congreso admitiera un gran número de nuevos estados cuyos representantes en el Congreso se aliarían de manera confiable con la mayoría existente en números suficientes para proponer y ratificar nuevas enmiendas que resuelvan el problema de la representación desigual, dado que el Congreso puede admitir nuevos estados con una mayoría simple. Esto proporcionaría un umbral político más alcanzable. Cierro comillas. El artículo explica que se crearían 127 nuevos estados dentro del Distrito de Columbia para contrarrestar cualquier mayoría conservadora en el Congreso. El propósito de esto no es sutil, sino que la agenda secularista está claramente establecida. Una razón por la que estos nuevos estados deberían crearse dentro del Distrito de Columbia es porque cada subdivisión mensurable del Distrito de Columbia votó abrumadoramente por el Partido Demócrata en las elecciones de 2016, por lo que el Partido Demócrata en el Congreso podría estar seguro de que los nuevos estados creados dentro del distrito elegirían delegaciones afines a sus políticas. Una vez que este nuevo Congreso esté en su lugar, se enmendaría la Constitución. El papel del Senado se cambiaría para parecerse al de la Cámara de los Lores en Inglaterra, una cámara más alta o menos ceremonial que podría revisar la legislación aprobada por la Cámara, pero no podría evitar que se convirtiera en ley. Y el colegio electoral, que ayuda a garantizar que los 50 estados tengan voz en la arena política nacional, sería abolido. ¿Qué más? Para empezar, a los residentes ilegales se les permitiría votar y la segunda enmienda, el derecho a portar armas, sería derogada. Después de esto, se podrían hacer otros cambios según sea necesario. Los secularistas podrían estar seguros de que la historia religiosa de Estados Unidos finalmente sería suficientemente vilipendiada como para poder hacer espacio a su nueva agenda progresista. Se podrían nombrar jueces que no tendrían que doblegarse ante la Constitución. Podrían proponer leyes de su agrado que se adopten a la cultura y a los valores seculares. Aunque no se menciona en este artículo, la propiedad privada podría ser abolida y los derechos estatales serían sustituidos por los derechos otorgados por Dios. Por fin, la visión radical de un Estado totalmente socialista se convertiría en realidad. Dicen ellos que la Constitución está obsoleta, que fue escrita por propietarios de esclavos como un instrumento de privilegio blanco. La izquierda radical propone lineamientos que están mencionados en el artículo de la revista Harvard Law Review y nos liberaría estas políticas de nuestro pasado judeocristiano y también nos liberaría para reconstruir sobre una base puramente secular.